Bienvenidos a Charlas en la U, un programa de la Universidad del Valle para hablar sobre temas de región, temas de ciudad. Les habla Jairo Canaval, comunicador social periodista de la Universidad del Valle, y en esta oportunidad me acompaña José Luis Rodríguez para hacer las entrevistas. Vamos a hablar sobre un tema de especial importancia para la ciudad de Cali, la movilidad y la accidentalidad. Por eso hemos invitado en el día de hoy al profesor Ciro Jaramillo Molina, quien es ingeniero civil con maestría y doctorado en movilidad de la Universidad Politécnica de Valencia, España. Bienvenido, profesor Ciro Jaramillo. Muchas gracias, Jairo, muy amable por la invitación. También está aquí con nosotros presente el profesor Carlos Andrés Fandiño, médico de la Universidad del Valle, magíster en epidemiología y doctor en ciencias de la salud pública del Instituto Karolinska en Estocolmo, Suecia. Muchas gracias por haber venido, profesor. Muchas gracias por la invitación. Profesores, los hemos invitado porque ustedes acaban de publicar un artículo titulado o relacionado con el impacto de las cámaras de fotomulta que hay en la ciudad de Cali. Y han publicado este artículo en una de las revistas más importantes en esta área del conocimiento, que se llama Análisis de la Accidentalidad y Prevención, que publica el CIEBER, que es una de las editoriales más importantes del mundo en artículos científicos. Y este estudio que ustedes han hecho ha durado 6 años, de 2008 a 2014. Queremos saber, profesor Ciro Jaramillo, ¿de dónde o por qué surge la idea de hacer una investigación científica sobre el impacto de las cámaras de fotomultas en la ciudad de Cali? Hombre, Jairo, la verdad es que en el ámbito de la investigación científica es muy difícil poder abordar una temática tan compleja como es la accidentalidad desde solo una perspectiva, un punto de vista. En el orden de ideas veníamos trabajando con el profesor Carlos Andrés Fandiño del Instituto CISALVA de la Escuela de Salud Pública y con el economista Harvey Vivas de Socioeconomía, trabajando en estos temas, y a raíz de una convocatoria que abrió la Universidad del Valle, la Vicerrectoría de Investigaciones, una convocatoria interna, pues presentamos la propuesta de investigación. Por fortuna fuimos financiados y uno de los resultados obviamente más preponderantes es este artículo que tú estás mencionando. Perfecto. Profesor Carlos Andrés, ¿nos podrías contestar cuál es el resultado más significativo que tuvo esta investigación? Bueno, lo más importante es que se logró estimar o encontrar que las cámaras de fotodetección que están instaladas en la ciudad han contribuido a disminuir la siniestralidad vial en Cali, porque comparado con otros puntos ha habido mayor disminución de la siniestralidad en esos espacios y pues es una medida que aporta a la seguridad vial. Entonces, obviamente, pues es una medida que impone un comparendo a los conductores de la ciudad, pero ha generado un efecto positivo en la siniestralidad y esto es una contribución pues para evitar lesiones o muertes en los conductores y en los peatones y otros usuarios viales de la ciudad. Profesor Ciro, pero ustedes hacen el estudio de 2008 a 2014 y encuentran, como dice el profesor Fandiño, que disminuye la accidentalidad. Pero entiendo, o no sé si estoy equivocado, que en el 2007 vuelve y aumenta la siniestralidad en la ciudad de Cali, o la accidentalidad más bien, exactamente. El estudio, digamos que uno de los fundamentos importantes es tomar la situación problema antes de la intervención de las fotomultas o las cámaras de fotodetección y después obviamente haberlas puesto en marcha. Digamos que es muy común del público pensar que este tipo de análisis, si es beneficioso o no, simplemente es ver si aumentó o disminuyó el número de accidentes. En este caso, una de las iniciativas, creo yo, más importantes de los aportes, además de lo que menciona el doctor Carlos Andrés, es que se tomaron otros lugares de la ciudad relacionados con los lugares donde están las fotomultas y en estos sitios también se evidenciaron disminuciones ostensibles en términos de la siniestralidad. Con relación a lo que tú mencionas de las cifras del 2007, es probable obviamente que existan esa fluctuación porque no es un movimiento, digamos, uniforme o homogéneo en el tiempo. Pero quisiera destacar que aun cuando la ciudad ha venido manifestando o experimentando una disminución de las víctimas fatales año a año, siempre hemos estado con unos valores muy cercanos a los 280, 300 víctimas anuales. Ahora, el ejercicio que se hizo, insisto, es muy importante porque no solamente se enfocó en dónde está efectivamente la fotomulta o la fotodetección, sino en lugares relacionados y el impacto que se ha generado sobre esas zonas de influencia también es muy positivo. Profesor Carlos Andrés, ¿por qué cree que no fue tan significativa la disminución de los choques fatales? ¿A qué le podría atribuir este fenómeno?
Bueno, en este ejercicio específico se compararon unos cuantos puntos de la ciudad donde había una fotomulta con otros puntos específicos que eran parecidos al entorno donde se instaló una fotomulta, en términos de infraestructura vial y otras características urbanas. Entonces, en el conjunto de la ciudad sí hay muchas fatalidades, pero en el conjunto de puntos seleccionados era muy poco, entonces era muy difícil detectar un cambio en estos puntos seleccionados. Por eso es que el artículo no tiene un análisis específico para mortalidad o para los muertos, sino que los junta con los lesionados y a partir pues, de los registros de Secretaría de Movilidad se toma la información para saber qué pasaba con muertos y lesionados en esos puntos donde se instalaron las cámaras comparados con puntos similares. Pero entonces recalco, el área que cubrían esos puntos en la ciudad, tanto los unos como los otros, es relativamente pequeña, pero el ejercicio de comparación era comparar similares con similares, pues porque es una forma de evaluación científica que se hace y por eso se enfocó ante todo en la siniestralidad. Pero la siniestralidad tiene disminuciones importantes, entonces donde estaban instaladas las cámaras, la disminución de la siniestralidad es del 24.7% acumulado anual, y donde no estaban instaladas las cámaras, que eran los puntos similares, la disminución es del 20.1% acumulado anual. Lo que pasa es que lo que se vio aquí es que parece que se genera un efecto como de halo, que la cámara además cambia el comportamiento de los conductores, no solamente donde está, sino que se irradia, y entonces parece que tuvo al tener un efecto positivo en áreas un poquito lejanas a la cámara, pues al hacer la comparación da un resultado no estadísticamente significativo, pero vemos que en los números de todas formas hay una tendencia a la disminución en ambos tipos de lugares. Listo, profesor, entonces en este caso los ciudadanos creen que tienen que ser vigilados para poder seguir las normas de seguridad. Pues es un principio de política pública y lo llaman coloquialmente zanahoria y garrote. Entonces pues la zanahoria es dar incentivos, facilitar la vida de las personas con diferentes intervenciones, estrategias, infraestructura, pero la parte del garrote pues tiene que ver con fotomultas y es algo que no solamente se hace en Colombia, pues, sino que se hace en todos los países. Antes precisamente parte del interés del artículo por parte de los editores de la revista era mostrar este tipo de evaluaciones en países de bajos y medianos ingresos, porque todas las evaluaciones de fotomultas se han realizado en países de altos ingresos y hacía falta un trabajo pues, de evaluación en países de bajos y medianos ingresos y específicamente para Colombia. Entonces eso llamó la atención a los editores de la revista y pues aquí se ve que es necesario, pues entonces lo que se llama fiscalización vial es necesaria, pues hay que incentivar por un lado a los conductores, a los peatones a tener un entorno vial apropiado, pero por otro lado pues también hay que recordarles que hay que cumplir las normas y una de las formas es por medio de fotomultas. Gracias. Profesor Ciro Jaramillo, es que antes de que ustedes realizaran este estudio, que lo publica una de las revistas más importantes, digamos, en esa área del conocimiento, tal vez una de las mejores del mundo en esa área del conocimiento, había un estudio que había realizado González y Prada y en el que decía sobre las fotomultas que realmente no había habido muchos cambios antes y después de la fotomulta. Pero ustedes en el estudio dicen que es que no se tuvo en cuenta en ese anterior el tráfico ascendente y descendente. ¿Eso qué es exactamente? ¿Qué tiene que ver el tráfico ascendente y descendente para poder ver realmente resultados concretos y exactos sobre el impacto de las cámaras de fotomulta? Bueno, el trabajo que nosotros citamos en el documento por nuestros colegas que tú mencionas es, digamos, una primera aproximación al ejercicio que se había hecho. Obviamente para nosotros fue un referente importante porque era hecho en nuestra ciudad, pero como mencionaba Carlos Andrés, quisimos darle otros elementos y otras connotaciones. Por ejemplo, cuando Carlos Andrés menciona lo de la zona de influencia aguas arriba, aguas abajo, la intersección que está siendo intervenida con la fotomulta, en los estudios previos pues no se había tenido en cuenta ese tipo de consideraciones, ni los buffers o zonas de influencia específicamente de las zonas no intervenidas con las intervenidas y las características similares en términos del entorno y la estructura vial para poder hacer las comparaciones y la validación científica del caso. Entonces, creemos que el ejercicio que hicieron nuestros colegas fue un ejercicio interesante. La ventana también de observación que tenían era más limitada con relación a lo que contábamos nosotros, que teníamos un espectro mucho más
amplio, era más incipiente el proceso, pero para nosotros fue importante y fue un referente interesante, pero lo que buscábamos nosotros era ir más allá de eso para lograr obviamente una publicación en una revista de estas características. También tenía menos cámaras instaladas en la ciudad en ese momento. Entonces la medida tampoco no era tan fuerte en ese momento al tener menor número de cámaras Estaba instaladas. en proceso apenas de implementación. Profesor, uno de los objetivos de las Naciones Unidas para el 2020 es reducir la accidentabilidad en un 50%. ¿Por qué en Colombia siguen aumentando este tipo de accidentes y cómo lograr este objetivo que sea posible en nuestro país? Bueno, es un reto, las medidas, se implementa una medida y la población pues termina acostumbrándose a ella de alguna manera y buscando alternativas. Entonces esto es un proceso dinámico, hay que buscar estrategias de refuerzo con cámaras en otros lugares o algún otro tipo de intervenciones. Y pues uno de los retos es la motorización, ya entonces cada vez hay más vehículos en nuestras ciudades colombianas y la infraestructura no es la mejor. Entonces este tema de la seguridad vial hay que seguirlo trabajando porque las ciudades tienen que tomar diferentes medidas, ya sea de control o de infraestructura para evitar la siniestralidad. Y entonces para poder llegar a las cifras pues esperadas por Naciones Unidas, el Ministerio de Transporte también tiene sus propias metas, hay que intervenir en seguridad vial con medidas diversas como pacificación del tráfico, también hay que promover por ejemplo el no uso del auto particular, pero si queremos disminuir el uso del auto particular tenemos que tener un sólido sistema de transportes masivos. En eso es experto el profesor Ciro, tal vez ahorita nos pueda complementar. Entonces, porque la movilidad en áreas metropolitanas, la idea es que ante todo se fundamente en peatones, en vehículos no motorizados como ciclistas y otros tipos, después viene el transporte masivo y finalmente ya viene todo lo particular y lo de carga, que esa es la nueva pirámide de la movilidad y de la seguridad vial, donde se le da más preponderancia a los peatones y a los no motorizados, y la idea es que las ciudades modernas tengan infraestructura para ello. Exacto. Profesor Ciro. En el ámbito de nuestro país, en los 90 estábamos alrededor de los 8.000 fallecidos por accidentes o por eventos de tránsito. Tuvo una caída muy fuerte hasta alrededor de los 2009, 2010, aparecen los sistemas de transporte masivo en las ciudades principales. Sin embargo, llegamos hasta los 5.500, 6.000 fallecidos y la tendencia ahora es nuevamente a crecer. Allí, digamos, hay una asociatividad y es la aparición o popularización de la motocicleta. Y el profesor Fandiño pues conoce muy bien esto, la cantidad de víctimas que lamentablemente aporta este modo de transporte. El momento del crecimiento del parque automotor en dos ruedas ha llevado a que precisamente esas cifras que teníamos aparentemente controladas nuevamente están subiendo. Además, la previsión que tenía, la meta que tenía la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en un principio estaba alrededor del 50%, pero obviamente todo el esfuerzo que hace el país para tratar de disminuir eso era una meta prácticamente inalcanzable. Luego se hace una reestructuración y se plantea una segunda versión del Plan Nacional de Seguridad Vial y está alrededor del 20, del 25%, que es una meta un poco más asequible. Pero aún así hay que trabajar sobre los 5 pilares que determinan las Naciones Unidas, no solamente la infraestructura, la gestión, la atención de víctimas, el vehículo, para que obviamente esas metas se puedan alcanzar. No solo desde una perspectiva, porque como es un problema tan complejo, todos tienen que participar. Estamos en charlas en la U. Hemos invitado al profesor Andrés Fandiño de la Facultad de Salud. Él es doctor en Ciencias de la Salud de la Universidad de Karolinska en Suecia. Y el profesor Ciro Jaramillo, que es de la Facultad de Ingeniería, porque es doctor en movilidad de la Universidad Politécnica de Valencia. Profesor Fandiño, una pregunta. En el estudio que ustedes hicieron, que acaba de publicar una de las revistas más importantes del mundo en el área científica, ¿ustedes tienen en cuenta la accidentalidad, digamos, de motocicletas, de transporte público y de carros particulares? Y también tuvieron en cuenta el área o la condición socioeconómica donde se colocó estas cámaras de fotomulta. Pues fue difícil subdividir la información, como mencionaba ahora rato, eran puntos seleccionados, entonces generar grandes subdivisiones en los datos pues iba a generar complicaciones para los análisis, entonces no subdividimos por los tipos de usuarios viales, ni tampoco
por el estrato o alguna otra característica de las áreas instaladas. Pero lo que sí fue importante considerar era que el área de comparación era muy similar a cada área de instalación de una de las cámaras. Entonces, si la cámara estaba en un estrato, en un barrio de estrato 3, el área de comparación también estaba en un barrio de estrato 13, así sucesivamente, porque tenían que compartir cierta vecindad. No eran contiguas, claro que no, las áreas de comparación, pero tenían que tener en cuenta cierta vecindad. Y pues de esa manera fue que se realizó el análisis. Bueno, y a usted ahorita que estaba mencionando este tema, dijo que se habían hecho este tipo de estudios del impacto de las cámaras de fotomulta en los países desarrollados y que a ustedes le estaban publicando en la revista porque lo están haciendo en un país, digamos, de economía no desarrollada. ¿Cuál es la diferencia? ¿En los países desarrollados es menor la accidentalidad, el impacto o es mayor? ¿Podría decirnos algo al respecto? Pues claro, la siniestralidad vial en países de altos ingresos es mucho menor, pues ellos han tenido una historia más larga de intervenciones en seguridad vial, entonces ellos manejan cifras mucho más bajas que las que podemos manejar en Latinoamérica o en otros países de bajos y medianos ingresos. Entonces ellos han hecho una larga historia y digamos en Europa es muy importante lo que pasó con España. Entonces los dos países como más... los dos países estrella en seguridad vial en Europa son, por un lado, Suecia, porque siempre ha mantenido cifras muy bajas a lo largo de su historia, y ellos han dado ejemplo en todas las estrategias de intervención vial para la seguridad vial. Y por otro lado, España, que desde los 80, con su ingreso a la Unión Europea, comenzaron a trabajar fuertemente y pues bueno, Ciro estudió en España y nos puede comentar más sobre eso. España logró una disminución de sus cifras de siniestralidad vial impresionante desde los 80 hasta el año 2000 y ha sido un ejemplo con todas las intervenciones. Pero ¿eso a qué lleva? Eso implica pues que las administraciones, los gobiernos han tenido que apuntar consistentemente a las intervenciones y desarrollar la infraestructura, desarrollar programas para capacitar mejor a sus conductores. Por ejemplo, España tiene el sistema de puntos en el carnet de conducción vial y eso va premiando o va castigando a los conductores de acuerdo a sus comportamientos, y eso son medidas muy apropiadas. Aquí la Agencia Nacional de Seguridad Vial está haciendo estudios sobre sistemas de puntos y se ha visto que el sistema de puntos es una medida apropiada que ha funcionado bien en Europa. Estamos en Charlas en la U, un programa de la Universidad del Valle, y tenemos como invitados al profesor Andrés Fandiño y al profesor Ciro Jaramillo. Ya regresamos.